bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Un día más nos encontramos en nuestro nuevo análisis de mercado semanal. Hoy 4 de diciembre del 2023 vamos a tratar un poco de poner un poco la carne sobre el asador, como se suele decir, para conocer un poco qué entresijos trae esta semana a nivel técnico, a nivel de noticias y a nivel de análisis de mercados. Antes de nada, vamos a recordarles a todos nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo, sabiendo que los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al rápidamente debido al apalancamiento. En nuestros detalles de contacto tiene nuestro canal de Twitter de AvaTrade y nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir haciendo clic en la campanita, el servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com y en el chat en vivo que pueden acceder a él a través de nuestra página web, a través de la plataforma de trading o a través de la aplicación AvaTrade. En nuestra agenda, como siempre, análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socio global oficial del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Bien, hoy el magnífico movimiento que tuvo el fin de semana, antes del fin de semana, el viernes, el oro, con ese alcance tan espectacular en esa subida tipo rally, retrocede hoy un poco de sus máximos históricos, pero todavía se mantiene en niveles muy altos, en la zona de 2063. Vamos a analizar en breve este repunte y este movimiento. Después también tenemos, se preguntan los mercados si ha llegado la primavera del Bitcoin, supera los 40.000 y toca máximos de 19 meses. Otro dato muy interesante que hay que tener en cuenta. Spotify despide más de 1.500 trabajadores, alrededor del 17% de su plantilla. Entre ellos, 83 medios españoles demandan a Meta y reclaman más de 500 millones. Por otro lado, en el tema del petróleo, también la duda, la tesitura es saber si se va a mover entre valores de 70 o 90 durante el 2024. La tensión en la OPEP eleva la incertidumbre. Para ING ve que la Fed y el Banco Central Europeo bajen los tipos en 150 puntos en 2024. Bien, 150 puntos sería interesante, pero en Estados Unidos empezará antes, así piensa ING. Por otro lado, Wall Street anticipa hoy suaves pérdidas en el S&P 500, renueva máximos, y el S&P 500 renueva máximos anuales. En el IBEX vemos que inició la mañana iniciando con miras hacia los 10.200 liderados por Acciona en una sesión en la que Repsol pierde los 14. Recuerden otra vez un dato muy interesante que no podemos dar de vista, es el ciclo express que está teniendo en este caso el oro. El oro marca nuevos máximos históricos al irse a esa barrera, los 2.100, y el Bitcoin alcanza los $40.000 ante el ETF al contado. Ahí tenemos que el IBEX en la zona de 10.164, tratando de acercarse hacia esa zona de los 10.200 que acabo de indicar. Ahí tenemos también un poco los principales pares de divisas del euro contra el dólar, en 1.0870 contra la libra, en 0.85 contra el yen, en casi 160, 159,30 el euro contra el franco suizo, 0.9478 el euro contra el mexicano, 18.80, casi 18.7990, y el dólar contra el yen en la zona de 146, ha retrocedido bastante de esos niveles tan altos que había alcanzado, yéndose casi en la zona de 152. Por otro lado, en el caso del Bitcoin, como hemos dicho, está en zona de 41.784, y ahí tenemos el Nasdaq de nuevo retrocede por debajo de los 16.000 a 15.997. En los valores destacados al cierre del mercado norteamericano, que fue este viernes, se espera un paso atrás en el Nasdaq, que pueda regresar a la zona de los 15.482. Dentro de esto tenemos las fuertes subidas de casi un 7% de Airbnb, que logra superar la resistencia de $131,60.
con $62. Tras unas semanas por encima de la media móvil de 200, parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 141,07. La superación de estos precios le llevaría así a pensar en una extensión sobre el nivel de 155, casi 154,95. Por otro lado, tenemos que el superpeso mexicano, la moneda más líquida de América Latina, y su fortaleza frente al dólar. El peso mexicano, o también conocido como el superpeso, alcanzó cotas históricas y se dispara en términos generales frente al dólar, experimentando una subida del 11%. El mayor de los últimos 7 años, viene a demostrar el incremento que viene acumulando desde el pasado año como consecuencia del aumento de las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera. Ahí Sergio Delgado nos comenta que México puede presumir de contar actualmente con una estabilidad macroeconómica referente en todo el mundo, que goza de excelente reputación y plena autonomía. El superpeso es la moneda que más se compra y se vende en Latinoamérica, que la moneda puede subir y bajar libremente dentro de un régimen de libre flotación, sin intervenciones por parte de la autoridad monetaria. Se puede transar las 24 horas del día, algo que diferencia de otras divisas como el real brasileño con restricciones de dólar. El dólar va dando su elevado volumen de compra y de venta en los mercados internacionales, ocupa el primer puesto de las monedas más líquidas del mundo. En aquellas zonas donde la inflación es más elevada, el papel vale menos y así hace que se devalúe su moneda. Es lo que ocurre en América Latina con los bolívares venezolanos o los pesos argentinos, por ejemplo. Así que no pierdan de vista ese movimiento tan importante que está teniendo últimamente el peso mexicano. Las condiciones climáticas provocan el descenso del precio del gas. Los precios mayoristas del gas neerlandés y británico caen en la última sesión del lunes y ahí vemos que el contrato bajó en precios, muy interesante no perder de vista. Por otro lado, el Bitcoin supera los $40,000 por primera vez desde mayo del 2022 y ahí lo tenemos, las criptomonedas alcanzan su máximo de $41,748, subiendo su nivel más alto desde el 2022, desde abril del 2022. Ahí tenemos también que Alemania registra un superávit comercial con más de 17.800 millones de euros. La balanza comercial alemana muestra un superávit de 17.800. En el caso del euro dólar se pronostica a nivel técnico que el euro necesita recuperar la zona de 1,09 para volverse alcista. El par podría tener dificultades para cobrar impulso a menos que mejore el apetito de riesgo. Así dice Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, pronuncia hoy un discurso. Por otro lado, la libra dólar, la libra esterlina podría ampliar la corrección por la aversión al riesgo. La libra se mantiene estable por debajo de la zona de 1,2700 y las perspectivas técnicas a corto plazo no ofrecen ninguna pista direccional para el par. Wall Street anticipa suaves pérdidas hoy. El S&P 500 renueva máximos anuales y la semana estará marcada por los datos del mercado laboral. El S&P 500 alcanza un máximo del 2023, por ello, y ante los últimos niveles de sobrecompra en el mercado, los expertos consideran sana una posible corrección. Es necesario un reajuste de expectativas entre las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Sería una pequeña corrección, explican los analistas de Bankinter, una opinión compartida desde Link Securities, en donde estiman que el corto plazo el nivel de sobrecompra que presentan los índices y muchos valores, así como los bonos factibles que provoque para las bolsas europeas y estadounidenses entrar en una pequeña fase de consolidación, fase que podría conllevar una pequeña corrección, aunque creemos que esta de producirse será muy liviana. En el otro lado, en el tema de las empresas y mercados, Spotify ha anunciado su tercera ronda de despidos en base a la necesidad de alinear Spotify con nuevos objetivos futuros y asegurarse de que tiene el tamaño adecuado para los retos que tiene por delante. Y por otro lado, ahí tenemos que el petróleo West Texas baja a la zona de 73.35 y el Brent cede a la zona de 78.12. Y el euro dólar se deprecia en este caso hacia la zona de 1,0861. Durante la semana se darán a conocer los datos del mercado laboral, como la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral de la JOLTS. El martes, el informe del empleo del sector privado que elabora la consultora ADP el miércoles y los datos de paro semanal el jueves. Las cifras sólidas que cualquiera
de ellos pueda provocar un modesto repunte en los rendimientos estadounidenses. Asimismo, el martes también se conocerán el PMI y el ISM de los servicios de nómina. En el caso del petróleo, 70-90, el petróleo se dirige en 2024 a un momento de incertidumbre, en donde la Organización de Países Exportadores del Petróleo y sus aliados ha decepcionado al mercado, y la postergada reunión ministerial del cartel había disparado la expectativa sobre los recortes más profundos que pudieran apuntalar los precios del oro negro. Por otro lado, mantenemos una visión cautelosa y prevemos que los precios del petróleo se acercarán a los $70 en 2024, así señalan los estrategas de Julius Baer. Por otro lado, uno de los países más interesados en estabilizar el precio del petróleo es Arabia Saudí, mientras que Arabia Saudí requiere que los precios del petróleo se sitúen en 90 para financiar su ambiciosa visión económica. La mayoría de los demás miembros verían presupuestos estables con precios de $70. Del mismo modo, otros como los países de Emiratos Árabes han invertido en capacidades, en este caso de producción, que les gustaría explotar en el futuro, y algunos estados que necesitan urgentemente dinero en efectivo. Seguimos creyendo que el mercado petrolero continúa avanzando progresivamente hacia un superávit, ya que esperamos que los miembros de la OPEP no cumplan plenamente con sus promesas. Ahí tenemos, en el caso de las divisas, el dólar contra el yen corre el riesgo de sufrir un retroceso mayor, la libra contra el dólar es probable que siga subiendo por encima, y el euro libra intenta recuperarse con todas las miradas puestas en el discurso de Lagarde esta tarde. Australiano dólar apunta ahora al nivel de 0,6745, y la eurozona, el índice de confianza del inversor Celtics, mejora. Por otro lado, en el caso de las criptodivisas, el precio del Bitcoin podría recuperarse hasta los 45.000 a la espera del halving del Bitcoin, en este caso, que tendrá lugar en abril. El precio de Solana se acerca a los $70, mientras su fundador descarta que Sol sea un asesino de Ethereum. Por otro lado, el precio de Cardano, ADA, corre el riesgo de una corrección del 10%. En nuestro Market Update, en los eventos para la semana actual en horas de España, tenemos en este caso ahí para el martes los IPC de Japón, tenemos también en Australia la decisión de tipos de interés del Banco de Australia, y para España, Alemania y Europa el PMI de cada uno de los países, junto también con Estados Unidos el PMI de servicios, en este caso, y el ISM de servicios. Por otro lado, tenemos también que el miércoles estarían las ventas al por menor de la zona euro, el informe de empleo ADP de Estados Unidos, la decisión de tipo de interés del Banco de Canadá. No pierdan estos importantes datos. Por otro lado, el jueves tendríamos las peticiones de desempleo, y el viernes tendríamos el informe de empleo de la non-pay payroll del primero de cada viernes del primero de mes, en este caso. Como lo vemos, muy interesante estar pendiente a ese dato. Por otro lado, ahí tenemos un poco el panorama del mercado, donde la gran mayoría todavía se mantiene verde, como quedó el viernes, exceptuando Microsoft y Google, que bajaron un poco. Por lo demás, Tesla también bajó un poco. Y tenemos allí un poco los valores, en este caso, que están manteniéndose un poco estables, como son el Dow Jones en la zona de 36.217, el S&P en 4.585 y el Nasdaq en 15.952. Para el cocoa vemos un valor de 4.223, y como nosotros sabemos, tenemos también ahí el algodón, que se está mostrando en este caso ya desde hace un tiempo que le cuesta trabajo subir por encima de los 80. En el caso de instrumentos que estén perdiendo, en este caso retrocediendo, sería el caso de los metales, que veríamos en este caso a la plata con 25.47, y en este caso también veríamos al café por debajo de los 180, con el palladium por debajo de los 1000, ya en zona de 9.92, y como estamos viendo ahí también tenemos un poco
En contra, pues al Nikkei, que de nuevo se va a la zona de 33.000 y el gas natural que se va a la zona de 273. Ahí tenemos un poco los cruces de las principales divisas. El Bitcoin actualmente, en el valor actual, y también tenemos un poco los cruces de los distintos, y vemos como el Ethereum contra el dólar ya está en la zona de 2.248 y el Bitcoin Cash en la zona de 245. Recuerden que pueden activar la protección de AVA Protect, herramienta definitiva de gestión de riesgo, con estos seis sencillos pasos, abriendo la web trader o la aplicación AVA Trade Go, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación, disponible en operaciones en Forex, oro y plata. Bien, en unos minutos estará la grabación disponible en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, ahí tenemos un poco para hacer rápidamente una pequeña repaso a algunos de los principales instrumentos que los clientes me preguntan mucho. Son como ese retroceso del euro dólar que se ha ido a parar a esa posible zona de soporte en 1.0850. Como lo vemos ahí, en segunda instancia se podría ir a 1.08 aproximadamente. Estaría ahora parado en la media móvil de 25. Y ahí tendríamos que estar un poco pendientes a ver qué es capaz de hacer. Ahí estamos viendo que el MACD está un poco correspondiente a lo que está ahora mismo haciendo. No hay ningún tipo de divergencia. Por otro lado, el dólar contra la lira turca sigue todavía en ese movimiento ascendente continuamente, sin parar. Ya lo vemos muy cercano a la zona de 29. En el caso del oro, ahí fíjense ese movimiento tan brusco en las dos últimas jornadas. Tenemos la última y la antepenúltima, en donde vemos toda esa subida enorme que lo llevó casi a la zona de 2.145, 46 aproximadamente, incluso un poquito más, y después vemos el bajo. Actualmente vemos que tiene un nivel de soporte aproximadamente en la zona de los 2.050 aproximadamente. Estaríamos pendientes a ese nivel, que no pierda ese nivel para que de ahí pueda rebotar, o si perforaría, podríamos entonces verlo acercarse de nuevo a la zona de los 1.990, 2.000. Ahí tenemos el S&P ya rompiendo y manteniéndose en esa línea que tenemos aquí de soporte en la zona de 4.580, 87 ahora mismo, y por encima estaríamos en la zona de 4.625. El crude oil, como vemos, se mantiene por debajo de esta línea de tendencia bajista, como estamos viendo, esta línea que hemos ido tratando continuamente. Ok, y por otro lado tenemos ahí el Nasdaq dentro de ese canal alcista, como estamos viendo, claramente por encima de las tres medias móviles, ya sea 225 o 50, y lo tenemos ahora pues en esa zona de casi los 16.000. Vamos a ver lo que hace, cómo se comporta y si no pierde esa zona de los 15.670 aproximadamente, que podría ser un soporte, o por debajo de ella irse a los niveles que hemos estado comentando a nivel de Nasdaq. Ahí tenemos a Intel, ese movimiento tan importante en el caso de Intel, que se ha ido a la zona de 43,69, y en el caso del WI también lo tenemos muy interesante con ese movimiento, tratando de alejarse más de esa media móvil de 25 y de 50 y acercarse a esa media móvil de 200 en la zona de 633. Bien, en el caso del IBEX también tenemos un movimiento súper vertiginoso. Vamos a verlo, fíjense ahí ese movimiento. Podemos ver aquí cómo ha superado, pues están las inmediaciones de ese valor máximo de la zona de 10.100. Vamos a ver, como hemos dicho, hacia dónde se mueve y se dirige. En el caso del Platinum lo vemos claramente que está por debajo de esa media móvil, esa línea de tendencia. Ahí tenemos la línea de tendencia.
Y estaremos pendientes a ver qué es lo que hace. Tenemos también el dólar contra el mexicano, que lo tenemos ya en 17.27. Fíjense que es un movimiento, como hemos dicho, muy importante. Bien, para cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Nos vemos en nuestro siguiente vídeo, post, en este caso para actualidad de mercados el miércoles. Un saludo y buen día.